Bueno, mis amigos, en esta ocasión vamos a hablar de un personaje bastante famoso que escribió un libro, El Príncipe, Maquiavelo, de cómo los gobernantes deberían de regir las tierras gobernadas. Según historia, ha sido uno de los libros más utilizados por los gobernantes en todas las épocas y criticado por las ciudadanías por su rudeza, y también lo acusan de ser el amante del mal. Según Maquiavelo, decía que los gobernantes deberían de elegir a todos sus ministros. ¿Y por qué digo esto? Porque pongámoslo así, de esta manera. Si un gobernante necesita apoyo para su gobernancia, necesita tener gente detrás de él que apruebe todas sus decisiones en el marco de gobernancia. Y todo lo que hablamos anteriormente nos lleva a este personaje. Tal vez no muchos lo conozcan, su nombre es George Soros. Y tal vez se pregunten, ¿pero qué tiene que ver este señor con Maquiavélico o con Maquiavelo? En este punto vamos a seguir hablando referente a este señor. Como dije antes, Maquiavelo se refería a los gobernantes como gobernar a sus territorios gobernados. Pero acuérdense que ese libro se puede aplicar para ambos lados. Si un gobernante no lo aplica, o si lo aplica a los ciudadanos o al pueblo que gobierna, detrás de él también hay otros que quieren aplicar gobernancia a ese gobierno. Y aquí es donde entra este personaje. Soros es un gobernante detrás de las cortinas donde gobierna a esos gobiernos. Aquí entra la práctica la teoría maquiavélica. Es una contra de lo que los gobiernos en turno utilizan para gobernar a sus ciudadanos, gobernando este personaje a esos gobernantes. Aquí es donde entra la filosofía griega. Todos sabemos de la historia del caballo de Troya, que como el caballo de Troya fue introducido a los enemigos para ser derrotados, pues eso es lo mismo. George Soros es un caballo de Troya en todos los gobiernos. Pero me dirán, ¿cómo un personaje que no ha tenido voz ni voto, no ha ido a elecciones, tiene más poder que los gobernantes mismos? Vamos a pasar un poco a entender esa parte. Cuando hay una enfermedad muy grave que ataca a todo el mundo, a los ciudadanos, es donde este señor entra. Busca y encuentra las debilidades de sus gobiernos y se hace pasar como el salvador, como el médico, el único que tiene la inyección correcta para curar esa enfermedad. ¿Y qué hace? No hace tratos ni tratados directamente con esos gobiernos, sino que él se va siempre por la tangente. Siempre va a un lado de los gobernantes. Nunca va de frente. ¿Y cómo lo hace? Dirán, bueno, este señor lo que hace, como les dije antes, es el doctor que tiene la medicina para curar esa enfermedad. Y lo que hace es, su inyección es la economía. ¿Cómo es que tiene la economía? Bueno, él usa su dinero para inyectar a los políticos que rodean a esos gobiernos, para injerenciarles sus ideas y sus reglas referente a lo que se quiere llevar a cabo en determinados países gobernados. No necesita ir a candidatura de ningún tipo, solamente encontrar a los personajes adecuados y de alta calidad de inteligencia para saber cómo manipular a la gente y hacerlos creer que él está haciendo lo mejor por ese pueblo, sin la misma gente, sin los mismos ciudadanos, sin saber que este señor está inyectando
les está dando la inyección, pero de la muerte. ¿Pero cómo?, dirán. Bueno, mis amigos, como todos sabemos, la mayoría de nosotros los ciudadanos siempre nos creemos las historias que nos cuentan, sin verificarla y sin investigarla. Aquí es donde entra El Príncipe, el libro maquiavélico. Este señor utiliza el libro maquiavélico de la mejor manera. Utiliza todo lo que en ese libro El Príncipe está en contra de los gobiernos y lo utiliza en contra de los ciudadanos, haciéndolos creer que él es un pastor y que va a pastorear a sus ovejas y las lleva al precipicio. Como dirán otra vez. ¿Cuáles son esas debilidades que los países pueden tener en determinado tiempo? Acuérdense que la mayoría de los ciudadanos de cada país de donde provenga tienen muchas necesidades y debilidades, como por ejemplo economía, salud, cuidados de los bienes naturales, todo ese tipo de que los ciudadanos requieren para vivir saludablemente. Este señor se enfoca en esos puntos débiles, por ejemplo, las reglas, las leyes, lo militar, lo policial, todo aquello que no tiene feliz a esos ciudadanos de determinado país, es donde él llega como un mosquito y los pica o les injerta el veneno. Y luego dirán, ¿pero qué ganancia tiene este señor con hacer esto? Pues mucha, mis amigos. Haciendo esto, aplicando las reglas del príncipe de Maquiavélico, él inyecta veneno a los países gobernados de la manera democrática y empieza a ganar fuerza contratando a aquellos que son líderes de las comunidades. Empieza a inyectarles falsas teorías, falsos cuentos, como dije antes, que no las corrobora nadie y la gente se empieza a creer, los ciudadanos empiezan a creerlo porque están sufriendo determinado punto de debilidad. Si no tienen salud, mucha gente que no tiene salud se lo va a creer. Mucha gente que no tiene comida se lo va a creer. Si son abusados por las leyes, por las policíacas, se lo va a creer. Y así es como empieza. El Señor invierte su plata y desestabiliza las economías. Eso es lo que a Él le importa. Desestabilizar las economías es ahí donde Él obtiene sus ganancias. Va a los mercados económicos y empieza a invertir grandes cantidades de dinero en los puntos débiles que Él ya empezó a desboronar. Al empezar a desboronar esos puntos débiles que les dije, como en la salud, en el mercado internacional empiezan a derrumbarse. Empieza Él a invertir en esos puntos. Él sabe que en determinado tiempo va a obtener sus ganancias al caer los mercados económicos. Invierte en oro, les hace creer que el oro se está desapareciendo, se inventa la historia, la gente se cree que el oro está desapareciendo, que los gobiernos lo están acaparando. Solamente les estoy dando un ejemplo. Y les da una sonrisa a todos esos ciudadanos, haciéndoles creer que Él es un personaje que hace el bien. Y así sonríen todos, o así sonreímos todos, pensando que estamos entrando en una buena temporada, o en una buena época. Pero el engaño ya está plantado. Les ofrece a todos sus miembros y a todo su personal pagado a fiestas de príncipes, a fiestas de reyes, a fiestas que ni ellos mismos pueden creerlo y ellos creen que pertenecen a la élite. Pero no, mi amigo, el que en verdad es de la élite es el señor Soros, aplicando las reglas y leyes maquiavélicas.
Pero algunos dirán, ¿qué va? A mí que me engaña, a mí no me engancha, yo soy inteligente y me las sé arreglar todas. No, mis amigos, estos personajes siempre van por el punto débil que todos podamos tener en la sociedad, no como individuo. Van al grupo, a una sociedad desválida y adolorida, necesitada, todo por el estilo, desviada. Pero en nuestra inocencia nos preguntaríamos, ¿qué va? Ya está viejo, ya se va a morir, ¿y de qué le importó todo? No, estos personajes lo que ellos piensan es en la institución. Crean una institución para las generaciones. Acuérdense que detrás de él es un grupo. Él representa, podríamos decir, un poco a ese grupo. Detrás de él hay un grupo, hay una institución que, como todos sabemos, en ninguna institución, ningún jugador estrella va a cambiar esa institución. Lo que terminan haciendo con ese jugador que se opone a la institución, lo terminan vendiendo, lo terminan sacando. Ellos luchan por una institución que sea para siempre. Mis amigos, esto solo es para aprender un poquito de cómo funcionan estos personajes detrás de la cortina de dinero. En sí, el dinero no es la meta. Como dice el dicho, dinero, poder y gloria. Quien tenga los tres será muy feliz. Quien no los tenga, lo va a seguir buscando. Nunca he oído que nadie pueda tener las tres cosas. Preguntémosle a este señor si él las tiene. Tal vez él no, pero su institución sí. Mis amigos, con esto los dejo. Habemos ángeles que tenemos alas y solamente están para engañarnos. Siempre vamos a caer en el engaño. Acuérdense de Maquiavelo. Aprendan parte de Maquiavelo para usarlo en su vida diaria, para autoayuda, no para destruir a otros, como este personaje. Gracias, mis amigos. Hasta pronto.